Con su disco debut homónimo lanzado en 1992, Café Tacuba se perfilaba a convertirse en una banda bastante influyente en el rock latinoamericano. Dentro de este disco se encuentra la canción Las Batallas, esa primera autoría que despertó un hambre por más. La inspiración para escribir esta canción surgió cuando Quique Rangel, bajista del grupo, leyó Las Batallas en el Desierto, la novela más conocida de José Emilio Pacheco, publicada en 1981. Esta novela nos cuenta la historia de Carlos, quien vive en la Ciudad de México durante la década de los 40. Se relata su vida escolar, sus amistades y sobre todo su amor imposible por Mariana, la madre de uno de sus amigos. La obra es un relato nostálgico de una época en la Ciudad de México marcada por cambios políticos, sociales y culturales, así como una fotografía de la inocencia y el dolor de crecer. Si bien la canción de Café Tacuba no narra al 100% los hechos del libro, esta se escribió basada en la reacción de Quique al leerlo, pues todo el tiempo es como si Quique le estuviera hablando a los personajes. De ahí el inicio de la letra, en donde Quique le reclama al protagonista por lo ocurrido con Mariana. Para la instrumentación de la canción, los Tacubos tomaron de inspiración un viejo bolero y le agregaron su toque. La letra y composición inicial fue escrita por Enrique Rangel y cada integrante comenzó a componer algo que sumara a la canción. Luego revisaron que Rubén pudiera cantar en el tono en el que Quique la había compuesto y comenzaron a buscar figuras en la guitarra que remitieran a los boleros, ya que desde que se comenzó había un homenaje a la canción Obsesión de Pedro Flores. Fue así que Las Batallas terminó siendo parte del disco debut de la banda chilanga en 1992. La canción se hizo tan popular que llegó a oídos del propio José Emilio Pacheco, quien agradeció al grupo, pues según él, su libro llegó a más gente gracias a la canción. Según José Rangel, guitarrista de Café Tacuba, cuando la banda comenzó a tocar, nadie les dijo que si les iba bien tendrían que explicar todo lo que hacían. ¿Por qué se llaman Café Tacuba? ¿Por qué si son de ciudad satélite se visten de esa forma? ¿Por qué si son un grupo de rock tocan polcas norteñas? ¿Quién le dio permiso a su vocalista de usar un chiquihuite de sombrero? ¿Por qué tienen una canción sobre la novela Las Batallas en el Desierto? ¿Cómo se atreven? Pensaban que era suficiente tocar bien, componer buenas canciones, subir al escenario y rogar al dios del rock porque no los abucheara. Pero no, lo que sucedió desde el primer día, aquella vez que tocaron en El Hijo del Cuervo hace casi 40 años, fue que hubo interés por lo que hacían. Y con el interés del público vino también el de la prensa especializada, que aunque era poca, fue muy importante para ellos, cuestionándoles todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por desgracia, en este negocio, mientras más subes, más afilados son los cuchillos. Y aunque tal vez contestar con la verdad habría sido suficiente, no tenemos idea, porque tenemos ganas. La verdad es que contestar de esa manera está bien para un grupo de punk rock, porque me da la regalada gana. Pero en el caso de los Tacubos, hubieran corrido el peligro de parecer tontos, no arrogantes ni pendencieros, sino ignorantes, incultos. De ese lado de la curva, todos juegan el juego, y si no lo juegas, creen que no estás cuerdo. De modo que en las entrevistas tuvieron que mostrar cierto aire de erudición y rascarse con sus propias uñas, como lo venían haciendo toda su vida. Siendo autodidactas, rescatando literal libros de oferta en la entrada de la Aurrera Echegaray, en donde Joselo y su hermano Quique, bajista de la banda, descubrieron a José Agustín, Gustavo Sáenz y a José Emilio Pacheco. Aquella primera vez en El Hijo del Cuervo tocaron varias canciones que después se convertirían en famosas. María, por ejemplo, sobre la leyenda de La Llorona, combinada con un homenaje a María Félix. Rarotonga, basada en el cómic escrito por Yolanda Vargas Dulce, y la que mencionamos al inicio de este video, Las Batallas, basada en la ya mencionada novela Las Batallas en el Desierto, escrita por José Emilio Pacheco. La canción tiene su origen en la casa de los hermanos Rangel. Para ahorrar espacio, José y Quique durmieron en una litera en la misma habitación durante 2 décadas. Quique arriba y José abajo. Compartían cassettes y libros que se turnaban para leer, aunque las lecturas de José estaban más inclinadas a la ciencia ficción. En la época que comenzaron Café Tacuba, José estaba obsesionado con Philip K. Dick, pero había empezado a leer otros autores porque quería quedar bien con una alumna de sociología que le gustaba en la universidad en la que estudiaba, la UAM Azcapotzalco. Quique, por su lado, en esa época justo estaba leyendo el libro Las Batallas en el Desierto. Ensayaban en el cuarto donde dormían, ya que al no tener baterista cabían sin problema en esa habitación al fondo de la casa de sus padres. Durante ese periodo, cada uno de los Tacubos, Rubén, Quique y Joselo, llegaban cada semana con por lo menos una canción nueva para montar. Era necesario tener repertorio, pues nunca pensaron en ser una banda de covers. La suya era una propuesta original desde el principio. Quique llegó un día con Las Batallas y les gustó. Sonaba una gran idea, esperando ser pensada. Cada quien empezó a proponer algo que sumara a la composición. Revisaron que Rubén pudiera cantarla en el tono en el que Quique la había compuesto, y Joselo comenzó a buscar figuras en la guitarra que remitieran a la música de bolero, pues desde que su hermano se la mostró, había en la letra un homenaje a la canción Obsesión, compuesta por Pedro Flores. Puede escucharse incluso una parte de la letra de la canción de Pedro Flores en una estrofa de Las Batallas.
final de la estrofa está cambiado. En el bolero dice otra cosa, pero la banda lo adaptó para que quedara con la canción. Los hermanos no tuvieron que investigar sobre ese bolero. No son musicólogos. Conocían Obsesión porque la escuchaban en el programa de televisión Sábados con Saldaña, en donde cantaba Olga Guillot y un personaje llamado La Muñequita que canta. No es que quisieran escucharlo, sino que sus padres veían religiosamente ese programa y no había forma de escaparse de él. Cabe recalcar que el bolero Obsesión es parte importante de la novela. La canción se menciona varias veces y es el soundtrack del amor de Carlos por Mariana. Quique les explicó desde el principio que la canción estaba basada en la novela de José Emilio Pacheco, pero no fue hasta una de las primeras entrevistas que hicieron y las muchas que siguieron después que José lo descubrió que más que estar basada en los hechos ocurridos dentro de la novela, la canción es la reacción de Quique como lector. De ahí el inicio de la letra, que es un reclamo al protagonista. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Es Quique reclamándole al protagonista de la novela porque éste se atrevió a hacer algo que él nunca había podido hacer, ya que en esa época Quique era muy tímido. Con todo esto, ¿por qué a Quique se le ocurrió hacer una canción basándose en las batallas en el desierto? José lo pone a las batallas de Café Tacuba al lado de The Killing an Arab de The Cure, que está basada en El extranjero de Albert Camus, o a un lado de Lobo Hombre en París, del grupo español La Unión, que está basada en el cuento del mismo nombre de Boris Vian. Pero Quique no fue influenciado por ellos. Tampoco fue porque estuviera pensando en ganar lectores para José Emilio Pacheco. Quique no era un promotor cultural interesado en que las juventudes mexicanas leyeran, aunque a largo plazo eso haya sucedido. Prueba de ello es que en todos los conciertos de Café Tacuba aparecía un fan con su copia del ejemplar para que se lo firme, y el libro siempre estaba maltratado, como si lo hubieran leído varias veces, uno o muchos lectores. Entonces, ¿por qué a Quique se le ocurrió componer esa canción? Pues porque le dio su regalada gana. El problema con las respuestas iniciales de la banda a esta pregunta es que fueron de la A a la Z sin decir la neta. Pero la vida es simple, no la cocinemos de más. Qué mejor homenaje para un escritor que un músico de rock o de pop o de reggaetón si quieren. Utilice sus personajes, los cuestione, los regañe, los ame o los odie. Y que con ellos componga una canción que los haga vivir en una realidad distinta a la que nacieron. Así que corre, lee, cuestiona, regaña, ama, odia. Dicen que el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Si te gustó esta historia, deja tu me gusta y comparte. De la playlist Demos, estaré tomando artistas que recibirán su serie completa.